La historia medieval nos ha enseñado a creer que el poder siempre estuvo en manos de reyes, grandes ejércitos y linajes invencibles, que la victoria pertenecía a quien tenía más hombres, más oro y más miedo que infundir. Pero en las sombras de cruzadas, coronas y sagas reales, hubo batallas que rompieron esa lógica por completo. Enfrentamientos donde la victoria cayó en manos de la última persona que alguien habría elegido para liderar. Una campesina adolescente, un rey perseguido y despreciado, y un noble secundario en medio de una coalición de monarcas. Hoy vamos a descubrir 3 batallas medievales reales ganadas contra todo pronóstico, y a los líderes improbables que cambiaron la historia, mientras el poder intentaba atribuirse su victoria. En la Edad Media, el liderazgo no se demostraba, se heredaba. Mandaban los reyes, los grandes señores feudales y los generales consagrados por la sangre. Cualquier figura que escapara de ese molde era vista con desconfianza, incluso cuando ganaba. Por eso, algunas de las victorias más decisivas del período fueron también las más incómodas, porque no encajaban en el relato oficial del poder. La primera nos lleva a Francia, en pleno colapso del reino. En 1429, Francia estaba al borde del colapso. El rey Carlos VII, débil y cuestionado, apenas controlaba una parte del territorio. Orleans era la última gran ciudad que bloqueaba el avance inglés. Si caía, la causa francesa estaba prácticamente perdida. Al frente del sitio inglés estaban comandantes experimentados como William de la Pole, conde de Suffolk, y veteranos de guerra como John Talbot, auténticos profesionales del combate. Y entonces apareció Juana de Arco. Tenía 17 años, era campesina de Domremy y no pertenecía a ningún linaje noble. Decía recibir visiones divinas que la enviaban a salvar Francia. En la corte, hombres como Georges de la Tremouille o incluso el propio entorno del rey la consideraban una locura peligrosa. Pero capitanes como Jean de Dunois, el bastardo de Orleans, aceptaron su presencia, más por desesperación que por fe. Juana no asumió el mando formal, pero alteró algo más importante, la moral. Se colocó al frente de los ataques, estandarte en mano, junto a nobles experimentados como La Hire y Jean Poton de Chantraille. Durante los asaltos a las fortificaciones inglesas, Juana fue herida por una flecha. Aún así, regresó al combate. En apenas 9 días, el sitio fue levantado. Los ingleses se retiraron. Orleans no solo se salvó. El curso de la Guerra de los 100 años cambió para siempre. Pero Juana no encajaba en la política del poder. Fue capturada por los borgoñones, vendida a los ingleses y juzgada por un tribunal eclesiástico. Ganó una guerra, pero el sistema no podía permitir que una campesina fuese el símbolo de Francia. Un siglo antes, Escocia luchaba por sobrevivir como reino independiente. Su líder era Robert I de Escocia, conocido como Robert de Bruce. Un rey cuestionado, excomulgado por la Iglesia y perseguido durante años. Frente a él estaba Eduardo II de Inglaterra, hijo del legendario Eduardo I Zancas Largas. Eduardo II comandaba uno de los ejércitos más grandes jamás reunidos en las Islas Británicas. Caballería pesada, arqueros, nobles curtidos en guerra. Robert de Bruce tenía campesinos armados con lanzas. Entre sus hombres estaban figuras como James Douglas, Thomas Randolph, conde de Moray, y pequeños señores locales sin experiencia frente a ejércitos imperiales. Pero Bruce eligió el terreno con precisión quirúrgica. Pantanos, caminos estrechos, zonas donde la caballería inglesa no podía maniobrar. Cuando Eduardo II ordenó la carga, el desastre fue inmediato. Las formaciones de Skiltron, verdaderos muros de lanzas,
destrozaron la ofensiva inglesa. El ejército más poderoso de Europa quedó atrapado por su propio peso. Eduardo II huyó del campo de batalla. Bannockburn aseguró la independencia de Escocia y convirtió a Robert de Bruce en un rey legítimo. No ganó el más fuerte, ganó quien supo pensar. Las Navas de Tolosa fue una batalla colosal. Una coalición cristiana sin precedentes avanzó contra el poder almohade. Al frente del ejército cristiano estaban 3 reyes: Alfonso VIII de Castilla, líder de la coalición; Pedro II de Aragón; Sancho VII de Navarra, conocido como el Fuerte. Frente a ellos se encontraba el califa almohade Muhammad an-Nasir, conocido por las fuentes cristianas como Miramamolín. El ejército musulmán estaba organizado y protegido por una guardia personal encadenada alrededor del campamento del califa, considerada inexpugnable. Durante horas, la batalla fue indecisa. El choque frontal no rompía las líneas. Y entonces ocurrió lo inesperado. Un avance decidido, liderado por Diego López de Haro, señor de Vizcaya, junto a tropas castellanas y navarras, encontró una brecha en el centro enemigo. La ruptura del cerco provocó el colapso psicológico del ejército almohade. El califa huyó. La estructura se desmoronó. Sancho VII atravesó la guardia encadenada, gesto que más tarde quedaría simbolizado en las cadenas del escudo de Navarra. Las Navas de Tolosa marcó el principio del fin del dominio almohade en la península. Pero la historia prefirió recordar a los reyes y no a quienes ejecutaron el golpe decisivo. Estas 3 batallas comparten algo esencial. No las decidió quien ostentaba el poder absoluto. Las decidió quien entendió el momento exacto. Juana de Arco, sin rango ni linaje. Robert de Bruce, despreciado por reyes y papas, y líderes secundarios que actuaron cuando la historia parecía estancada. La historia la escriben los vencedores, pero el poder decide a quién se recuerda, y los líderes improbables siempre resultan incómodos, porque demuestran que el poder no siempre sabe ganar. En el próximo episodio seguiremos explorando batallas olvidadas y figuras que no debían decidir el destino del mundo, pero lo hicieron. Dale like si te ha gustado el video, comparte y suscríbete al canal.